A ver, ¿qué podrían tener en común, digamos, ajustes al presupuesto para pesca, nuevas reglas para contratos gigantes de construcción, el uso de frecuencias de radio y el reconocimiento legal de iglesias en Bolivia? Suena como una mezcla rara, ¿no? Pues resulta que todo esto forma parte de decisiones recientes del gobierno boliviano que vamos a explorar hoy. Tenemos aquí sobre la mesa, varios documentos oficiales bolivianos, bastante recientes, emitidos entre julio y septiembre de 2025. Hay decretos supremos, una resolución ministerial, varias resoluciones supremas. O sea, es como ver la maquinaria legal del Estado en plena acción. Nuestra misión hoy es meternos de lleno en estos textos. Queremos sacar lo esencial, entender qué está haciendo el gobierno en frentes pero tan distintos como el campo, las grandes obras, las telecomunicaciones y hasta, fíjate, la relación con organizaciones religiosas. Buscamos el cómo y quizá más importante, el por qué detrás de todo esto. Así que empecemos a desentrañar esto. ¿Te parece si arrancamos por el sector productivo? Hay un decreto supremo, el 5451, que parece poner el foco en agricultura y pesca. Precisamente, ese DS 5541. Apunta a fortalecer la producción agropecuaria. Pone un énfasis bastante particular en la pesca y la acuicultura. Menciona programas específicos como el Programa Nacional de Rumiantes Menores y Pesca y, de forma muy destacada, el Programa Nacional de Pesca y Acuicultura. Este último es relevante, sí. Se le asigna un presupuesto considerable, más de 100 millones de bolivianos. ¿100 millones? Sí, financiados en parte por el Tesoro General de la Nación, el TGN. El TGN, la famosa caja grande del Estado. Veo que también nombran una entidad, PACU, la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura. Suena a que es un actor clave en esto, ¿no? Totalmente. PACU figura como la ejecutora. Con más de 46,000 bolivianos para una auditoría externa de un proyecto de cría de peces amazónicos allá en Cocoxí, Palos Blancos, en La Paz. Que se destinen fondos incluso para auditorías específicas, ¿eso sugiere más fiscalización o es algo normal? Es una buena observación. A ver, lo que vemos con este DS 5451 es, por un lado, una priorización financiera bastante clara. Se modifica el presupuesto, se reasignan fondos para inyectar casi 35 millones de bolivianos del TGN específicamente a pesca y acuicultura. Esto, se alinea con los objetivos que declara el propio decreto: seguridad alimentaria, fortalecer el sector productivo. Claro. Pero más allá del dinero, la consolidación de PACU como la entidad responsable de formular, ejecutar y evaluar los planes a nivel nacional, eso indica un intento de estructurar de forma más sólida la política para este sector. ¿Podría ser una apuesta, digamos, por diversificar más allá de la agricultura tradicional o quizá fortalecer economías regionales específicas? Entiendo. Una estructura más definida, más centralizada en PACU. ¿Y el mecanismo para mover toda esa plata? Es complicado. Pues tiene sus particularidades. Se autorizan transferencias directas del TGN, lo cual, agiliza el uso de recursos internos. Pero también se contempla usar fondos de donaciones o créditos externos para ciertas cosas, como estudios o investigaciones, aunque con algunas limitaciones. Y fíjate, es interesante. Si quisieran usar otras fuentes de financiamiento externo, necesitarían otro decreto supremo específico. Eso implica un control más estricto sobre el endeudamiento o la ayuda externa para estos programas. O sea, no es tan libre el uso de fondos externos. Exacto. Y sobre la auditoría que mencionabas, sí, es un mecanismo de control, de rendición de cuentas. Que esté explícitamente ahí podría indicar un énfasis en asegurar que se ejecuten bien ciertos proyectos puntuales. Quizás por experiencias pasadas o simplemente como buena práctica de gestión. Claro, asegurarse de que el dinero se use bien y llegue a donde debe. Ok, perfecto. Dejemos el campo y los peces por un momento. Hay otro decreto, el 5452, que nos lleva a un terreno diferente, pero igual de importante: las grandes obras de infraestructura. Este aborda un problema que suele ser un verdadero dolor de cabeza: el aumento de los costos en contratos que ya están en marcha, sobre todo esos que llaman llave en mano. Correcto. Este decreto, el 5452, lo que hace es modificar una norma anterior, el DS 5321.
justamente para crear mecanismos que permitan ajustar los precios unitarios de materiales, maquinaria, equipos importados en esos contratos. El propio texto reconoce la necesidad de adaptarse al incremento de precios, o sea, es una admisión de que la realidad económica está golpeando los planes originales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo enfrenta el Estado estos imprevistos económicos en proyectos que, bueno, suelen ser millonarios y de larguísimo plazo? Noto que mencionan explícitamente materiales y equipos de señalización ferroviaria y materiales y equipos de comunicación ferroviaria. ¿Será esto una pista de que hay proyectos de trenes importantes que están sintiendo esta presión de costos? Es una inferencia muy plausible. La mención específica sugiere que justamente esos ítems son relevantes en contratos actuales y probablemente están subiendo bastante de precio. El mecanismo de ajuste que introduce el DS5452 busca dar flexibilidad. Fíjate en el cambio. Para materiales importados, ya no se depende tan rígidamente de los precios del documento original de la licitación, el famoso formulario B2. Ajá. Ahora, la entidad contratante puede preparar un informe técnico que justifique el ajuste. Se basa en la situación económica, en la variación de precios en el mercado. Esto da más margen de maniobra frente a la volatilidad, ¿no? Más margen, sí, pero ¿no podría eso abrir la puerta a ajustes constantes? ¿O a que sea más difícil saber cuánto va a costar realmente la obra al final? Ese es exactamente el dilema. El equilibrio. Por un lado, si eres demasiado rígido, las obras se pueden paralizar si los contratistas no pueden asumir los sobrecostos imprevistos. Pero por otro lado, demasiada flexibilidad puede complicar el control del gasto público. El decreto intenta encontrar un punto medio. Para los contratos de obra en general, establece una fórmula matemática sencilla para calcular la variación, la diferencia entre el precio actual y el inicial, buscando estandarizar el cálculo. Una fórmula. Ok. Crucial. Autoriza, de forma excepcional y si hay plata disponible, claro, usar fondos del TGN para cubrir estos ajustes. Ah, también con plata del TGN. Sí. Esto nos dice dos cosas. Primero, que el gobierno central reconoce que el problema es serio y está dispuesto a meter recursos fiscales para evitar que las obras se paren. Y segundo, que esto podría presionar las finanzas públicas si los sobrecostos son muy generalizados. Es una señal de pragmatismo, quizá por la inflación global o problemas en las cadenas de suministro, pero también es un posible foco de tensión fiscal. Entendido. Un equilibrio delicado, sí señor, entre seguir construyendo y cuidar las cuentas. Bueno, cambiemos totalmente de tercio. Vámonos a las telecomunicaciones. La Resolución Ministerial 193 nos abre una ventana a ese mundo. Sabemos que el espectro radioeléctrico, las ondas por donde viajan las señales de radio y TV, es un bien público estratégico. Y usarlo, normalmente, cuesta dinero a las empresas a través de tasas como el derecho de asignación de frecuencias, el DAF, el derecho de uso de frecuencia, el DUF, la tasa de fiscalización y regulación, TFR. Correcto. Así es. Son pagos que están establecidos por ley. Sirven para compensar al Estado por usar ese recurso, que es limitado, y también para financiar la regulación del sector. Ok, pero entonces nos topamos con este caso. La Universidad Técnica de Oruro, la UTO, que es una entidad pública, pidió y consiguió que le perdonaran esos pagos. O sea, acceso gratuito a frecuencias de radio y TV para fines educativos. Suena muy positivo, ¿no? Definitivamente tiene una justificación social importante. Y ojo, tiene una base legal que lo respalda. La Ley General de Telecomunicaciones, la 164, y su reglamento, que ha sido modificado un par de veces con los DS 1391 y 4286, contemplan explícitamente la posibilidad de extensiones. Ah, la ley lo permite. Sí, extensiones del pago de estas tasas cuando el uso de las frecuencias tiene fines sociales, y la educación está claramente listada como uno de esos fines, junto con salud, emergencia, seguridad ciudadana, varios casos. ¿Y cómo fue el trámite? ¿Es fácil conseguir algo así? Digo, que te perdonen pagos al Estado. Fácil, no sé si sería la palabra exacta, pero sí sigue un procedimiento administrativo bastante definido. La UTO tuvo que presentar su solicitud formal a la ATT. La Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones. Exacto. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, el ente regulador.
La ATT hizo la evaluación técnica y legal, verificó que la universidad cumpliera los requisitos para tener la licencia y que su propósito realmente encajara en la causal de exención por fines educativos. Emitieron informes favorables y entonces elevaron el caso al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el MOPSU, que es la cabeza del sector. O sea que pasa por varios filtros antes de aprobarse. Correcto. Dentro del ministerio tuvo que pasar por la Dirección General de Telecomunicaciones y también por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ambas dieron su visto bueno. Solo entonces el ministro de Obras Públicas pudo firmar la Resolución Ministerial 193 autorizando la exención. Es un proceso, digamos, que busca asegurar que se cumplan todos los requisitos legales y técnicos. Entiendo. ¿Y se sabe qué frecuencias específicas le dieron al auto? ¿Y cuánto se ahorra la universidad con esta medida, más o menos? Sí. La resolución es muy detallada en eso. Para televisión, le otorgan el canal 13 en la ciudad de Oruro, en la banda de 210 a 216 MHz. Y para radio, la frecuencia 106.6 MHz en FM. Y esta cuantifica el valor económico de la exención. El derecho de uso de frecuencia, DUF, anual que deja de pagar es algo más de 7.100 bolivianos. Y el derecho de asignación de frecuencias, DAF, que se paga una sola vez por la licencia de 15 años, supera los 61.000 bolivianos. Bueno, no es una cifra menor, especialmente para una universidad pública. No lo es. Pero más allá de las cifras, creo que lo relevante aquí es ver cómo se aplica una política pública concreta. Se renuncia a un ingreso fiscal por usar un recurso estratégico, el espectro, para beneficiar directamente a una entidad pública de educación superior. Es un ejemplo clarito de cómo el marco regulatorio puede tener esa dimensión social. Muy interesante ver cómo funciona esa política en la práctica, sí. Bueno, y con eso llegamos al último bloque temático que nos revelan estos documentos de hoy. Nos movemos ahora a un ámbito distinto, la relación entre el Estado y las organizaciones religiosas. Tenemos un paquete de resoluciones supremas, la 314-03, 314-05, 314-09, 314-29 y 314-30. Antes de meternos en los detalles, quizá vale la pena recordar el contexto general, ¿no? La Constitución boliviana garantiza la libertad religiosa y al mismo tiempo establece que el Estado es independiente de la religión. Ese es el marco fundamental, sí. Está en el artículo 4 de la Constitución, un Estado laico que garantiza la libertad de culto para todos. Entonces, ¿qué hacen estas resoluciones que tenemos aquí? Parecen hacer dos cosas, según leo. O bien otorgan personalidad jurídica, o bien aprueban la adecuación de la personalidad jurídica a diferentes organizaciones religiosas. Vemos nombres variados como Congregación Evangélica La Casa de Jesús, Iglesia de Cristo Pentecostal Boliviana, Ministerio Cristiano Veraca. Esto sugiere que aunque el Estado sea laico, tiene mecanismos muy formales para reconocer y, de alguna manera, regular cómo operan estas entidades en el país. Exactamente. Es importante aclarar eso. No se trata de regular la fe o las creencias, sino la organización civil que las profesa y representa. El marco legal específico para esto es la Ley número 1161, de libertad religiosa, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, y su reglamento, que es el Decreto Supremo número 4054. Estas normas designan al Ministerio de Relaciones Exteriores como la autoridad competente para otorgar, registrar y, si fuera el caso, revocar estas personalidades jurídicas. Noto esa diferencia en los verbos que usan las resoluciones. Unas otorgan y otras aprueban la adecuación. ¿Qué implica esa distinción en la práctica? Es una distinción clave, sí. Refleja la historia legal de cada organización y cómo se han adaptado a la legislación más reciente. Se otorga una personalidad jurídica nueva a organizaciones que o bien no la tenían reconocida formalmente antes, o quizá iniciaron trámites bajo leyes antiguas pero nunca los concluyeron. En los ejemplos que tenemos aquí, esto aplicaría a la Congregación Evangélica La Casa de Jesús, RS 31403, la Iglesia Evangélica Boliviana Luz de Cristo a las Naciones, RS 31409, el Ministerio Cristiano Veraca, RS 31429, y los Ministerios Hispanos Iglesia Pentecostal Bolivia, RS 31430. Son, digamos, reconocimientos desde cero, bajo la nueva normativa. Ok, esas son las nuevas, por así decirlo. Exacto.
En cambio, se adecuó a la personalidad jurídica de organizaciones que ya existían legalmente, que ya estaban reconocidas bajo normativas anteriores, específicamente antes de la Ley número 351 de 2013, que regulaba personerías jurídicas en general. Estas organizaciones necesitaban actualizar su registro y sus estatutos para cumplir con los requisitos de la Ley 1161, la Ley de Libertad Religiosa. La ley les dio un plazo para hacer esa transición. Ah, entiendo. Es el caso, por ejemplo, de la Iglesia de Cristo Pentecostal Boliviana, RS 31405, que tenía reconocimiento desde 1991. La adecuación, en esencia, confirma su existencia legal, pero la ajusta al marco normativo actual. Claro, es un proceso de ponerse al día con la ley nueva para las que ya existían. ¿Y qué tipo de condiciones o límites se les pone al recibir este reconocimiento legal, ya sea nuevo o adecuado? ¿Hay requisitos? Sí, hay varias condiciones importantes. Primero, y fundamental, deben operar sin fines de lucro. Segundo, deben actuar conforme a sus propios estatutos y reglamentos internos. Estos documentos son revisados y aprobados por el Ministerio junto con la resolución. Y como detalle que muestra la diversidad interna, la extensión de estos documentos varía bastante. Los estatutos de la Casa de Jesús, por ejemplo, tienen 84 artículos, mientras que los del Ministerio Cristiano Veraca llegan a 95 artículos, más sus reglamentos internos. Vaya, documentos detallados. Sí, y además, y esto es crucial, se les prohíbe explícitamente realizar actividades ilícitas o que atenten contra la seguridad pública. Tampoco pueden dedicarse a tareas que no estén contempladas en los fines que declararon en sus estatutos. El incumplimiento de estas condiciones puede llevar a que les revoquen la personalidad jurídica. Una vez que todo esté en orden y se emite la resolución suprema, la organización, sus estatutos, su representante legal, su domicilio, todo queda inscrito en un registro específico. Un registro especial para ellas. Sí, el Registro Único de Organizaciones Religiosas y de Creencias Espirituales, conocido por la sigla RUORCE. Lo administra también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vaya, suena a un proceso bastante detallado y formalizado para obtener ese sello de legalidad del Estado. Lo es, y si damos un paso atrás para ver el panorama general, lo que estas resoluciones reflejan es el esfuerzo del Estado por formalizar y ordenar la presencia de estas entidades dentro del marco legal del país. Busca asegurar un nivel de transparencia, ¿no? Delimitar claramente su campo de acción que sea distinto de actividades comerciales o políticas, por ejemplo, y garantizar que operen conforme a la ley boliviana. Todo esto, claro, respetando la libertad religiosa que garantiza la Constitución, pero reafirmando al mismo tiempo la independencia del Estado y la primacía de la ley para todas las organizaciones que operan en su territorio, sin importar la creencia que profesen. Entendido. Un proceso de encuadramiento legal, podríamos decir, poner orden. Bueno, hemos cubierto un espectro realmente amplio hoy, ¿eh? Viajamos desde cómo se financian proyectos agrícolas y pesqueros, pasamos por cómo se ajustan los costos en grandes obras de infraestructura, vimos cómo se puede acceder al espectro radioeléctrico para fines educativos y terminamos en cómo el Estado reconoce formalmente a las organizaciones religiosas. Bastante variado. Sí, una diversidad temática que, creo, muestra las múltiples facetas de la acción gubernamental a través de estos instrumentos normativos específicos. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco qué panorama general nos pintan estos documentos, vemos al Estado boliviano interviniendo activamente en muchos frentes, usando decretos y resoluciones como herramientas muy puntuales. Exactamente. Estos documentos, cada uno en su ámbito, ilustran diferentes roles del Estado. Vemos el rol de asignador de recursos, ¿no? Priorizando sectores como el agropecuario. Vemos el rol de adaptador de normativas, respondiendo a realidades económicas que cambian, como el aumento de costos en la construcción. Observamos la implementación de políticas de beneficio social, como la exención de tasas a la universidad pública, para facilitar la educación. Y, finalmente, vemos el rol de formalizador y regulador de actores de la sociedad civil, como las organizaciones religiosas, integrándolas a un marco legal claro y transparente. Son como distintas caras de la administración pública en funcionamiento. Y es interesante notar, ahora que lo mencionas, que casi todos estos documentos mencionan de pasada otro decreto, el DS 690. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Es relevante?
Buena observación. Ese decreto, el 690, establece la obligatoriedad de la suscripción a la Gaceta Oficial de Bolivia para todas las entidades públicas. Es un recordatorio, quizás sutil pero importante, de que todo este andamiaje legal y administrativo depende de un pilar fundamental: la publicidad de las normas. Ah, la Gaceta Oficial. Exacto. La publicación en la Gaceta Oficial es lo que les da vigencia legal, lo que permite que sean conocidas por todos. Es un requisito esencial para la transparencia y para el Estado de Derecho mismo. Sin esa publicación, estas decisiones simplemente no tendrían efecto legal. Claro, la publicidad como garantía de que la norma existe y se aplica. Entendido. En fin, todos estos decretos y resoluciones que hemos desmenuzado hoy son como ver la fontanería interna del Estado trabajando, ¿no? Se abren llaves de financiamiento por aquí, se ajustan cañerías de contratación por allá, se otorgan permisos especiales, se registran entidades. Es fascinante ver esa maquinaria en detalle. Ciertamente. Revela los mecanismos concretos, a veces complejos, a través de los cuales se toman e implementan decisiones que al final afectan a muchos sectores y personas. Pero, viéndolo así, tan formal, tan estructurado, tan lleno de artículos, incisos y procedimientos, uno no puede evitar quedarse pensando hasta qué punto toda esta fontanería estatal, estos mecanismos formales que a veces parecen tan complejos, realmente logran conectar, sintonizar y responder de manera ágil y eficaz a las necesidades reales, a los problemas concretos, a las dinámicas que vive la gente en su día a día en Bolivia. Esa brecha o esa conexión entre el papel oficial y la vida cotidiana siempre da para reflexionar un poco más, ¿no crees?